yo decía, ¿qué me pueden llegar a contestar? Pero después dije, mejor no. Mejor hagamos una encuesta, pero que sea interna. Así que voy a hacer unas preguntas. Gracias. Unas preguntas. Pero nadie me tiene que contestar. Nadie está obligado a hacerlo. Así que la primera es sumamente importante para su vida. Y no quiero que levanten la mano, pero sí levanten la mano en su mente. ¿Quién quiere un auto? ¿Quiere o tiene? ¿Quién quiere? El que preguntó ya se deschavó. ¿Quién quiere una casa? ¿O quién quiere infinidad de dinero? Muchas veces queremos muchas cosas. Electrodomésticos, celulares, las mujeres zapatos, ropa, quizá, o algo nuevo, ¿sí? Como pueden ser experiencias, viajes, cenas, actividades deportivas, gimnasio, etc. Y no hay ningún problema que tengamos esas cosas, pero muchas veces tenemos sueños de ricos y vidas de pobres. Y nos endeudamos. Nos endeudamos por aquella televisión de tantísimas pulgadas. Nos endeudamos por cambiar el celular a la moda, que tenga el último Bluetooth, el último Wi-Fi y todo lo necesario. Nos endeudamos y muchas veces nos endeudamos con el crédito. Y lo peor de todo es que no podemos costearlo, pero igual así nos endeudamos. Y sabemos que no lo podemos pagar en el futuro, pero igual así nos endeudamos. Pero mucho peor es que creyentes destinan el diezmo para cumplir su vano deseo. Total, el Señor sabe que lo necesito. Pero quédense tranquilos que hoy no vamos a hablar del diezmo, así que pueden permanecer sentados. Pero sí nos toca hablar un punto referente que a lo largo de la reunión y de la alabanza lo estuvimos viendo, que son las riquezas. En las Escrituras, precisamente, en las Escrituras dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Es un versículo sumamente conocido. Dice el amor a eso, pero no dice el dinero en sí. Esa pequeña parte de las Escrituras demuestra cuánto depositamos en confianza en aquella infinidad de bienes. El rey Salomón escribía en Eclesiastés, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, decía. Así que en este Salmo 49 vamos a ver como primer punto un llamado especial. Y un llamado especial que va a ser transversal a los otros 3 puntos que vamos a tocar. Así que este llamado especial lo vamos a tener desde el versículo 1 al versículo 4. El versículo 1 comienza diciendo el salmista, oíd esto, pueblos todos. No hay límites en cuanto a la palabra de Dios, y sin dudas, muchas partes de ella están referidas a ciertos pueblos. Pueden ser los israelitas, pueden ser los discípulos de Cristo, pueden ser personas específicas como Timoteo, Filemón, etc. Aunque, igualmente, nosotros tenemos que conocer esas partes de las Escrituras y en lo posible llevarlo a una práctica de esas enseñanzas que fueron dadas a esos pueblos. Ahora, el comienzo de este salmo dice, oíd estos pueblos todos. Y dice, oíd estos pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Está diciendo, oíd todos, no solo Israel, sino todo el mundo. Oíd, escuchad, porque todos deben hacerlo, desde el más rico hasta el más pobre, desde el que tiene educación como el que no la tiene, desde los señores dueños de montón de propiedades hasta los que no son dueños ni de sí mismos, como los esclavos, tanto débiles como poderosos, humildes y adinerados, de menor a mayor y de mayor a menor, está diciendo todos. Ahora, ¿por qué? Versículo 3. ¿Por qué? Mi boca hablará sabiduría, dice, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Versículo 4 dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. La expresión del pensamiento de este salmista no se enfoca en orar, no se enfoca en alabar,
Y tampoco es un salmo en donde, lo vamos a ver, es un salmo donde implica una tristeza, en donde el salmista lleva una queja, ¿sí?, hacia el Señor, lleva una carga al Señor y le dice, ¿por qué, Señor, vivo esto? No lleva eso, sino que, lo que vamos a ver, es un salmo de enseñanza, en base a una experiencia personal que fue clarificada a través de adquirir sabiduría de Dios. Vemos, dice versículo 3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, lo más interno que yo puedo tener como pensamiento que se aloja en mi corazón, inteligencia. ¿Por qué? Porque dice, inclinaré al proverbio mi atención, mi oído. Este llamado universal sobre un tema conocido por todos, anhelado por todos, crece desde esta duda personal, sobre algo que va más allá de la simple vista humana. ¿Y qué puede ir más allá de la simple vista humana? La verdad de Dios. Por eso dice mi boca. Ahora sí, luego de inclinar mi oído al proverbio, dice mi boca comunicará la sabiduría. Porque el pensamiento dentro de mí, de mi corazón, ha adquirido inteligencia. Y entonces, ahora hablo a todos. Versículo 5, y en el versículo 5 ya pasamos al segundo punto. Ustedes dicen, el primer punto fue muy cortito, pero no, es un punto transversal. Va a tocar los otros puntos. Así que el segundo punto es enigma y solución. Y va desde el versículo 5 al 9. Y si nosotros vemos este enigma que propone el salmista, dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. De alguna forma, en los días malos, donde no solo uno se siente desanimado, sino que la ostentación de los impíos, está diciendo, nos rodea, y ante nuestra más débil y humilde necesidad, ellos muestran su abundancia. Pero él dice, ¿por qué he de temer? Y vemos que no dice, ¿por qué en los días en donde me rodea la adversidad, beneficia, Señor, a mis opresores? No le está diciendo eso, sino que él está diciendo, ¿por qué he de temer a ellos en mis peores días? Pero lo cierto es que muchos tememos a nuestro porvenir. Muchos tememos a lo que va a venir en el futuro. Lógico es pensar, ¿qué hacemos con él si lo resguardamos nosotros? Si hacemos tal y tal cosa como para encaminarlo a bien. Y muchas veces en este devenir de que nos preocupamos sobre esto, depositamos nuestras esperanzas en cosas y no en Dios. Puede ser una casa, auto, cualquier bien, o el simple hecho de amontonar riquezas. Respecto a las riquezas, el Señor Jesucristo, con su vasta inteligencia, Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Por eso en Lucas 18, a aquel joven rico que dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él estaba hablando sobre su futuro, estaba preguntando sobre su futuro. Y Cristo le apuntó donde más le dolía. Le dijo, vende todo y sígueme. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí presentes, ¿no? ¿Quién de nosotros vendería todo, pero todo, y viviría sin nada? Sin nada, con lo opuesto. Que ahí ya sería mucho, ¿no? Pero con lo opuesto. Pero siguiendo al Señor. Podríamos decir sinceramente, yo Señor, sinceramente, no hipócrita, sinceramente. Pero quizás no tenemos nada que perder. No somos ni ricos ni por asomo. Con la lógica de este mundo, no tenemos casa propia, no tenemos ni auto, ni dinero, ni cuentas bancarias, solo lo necesario dado por el Señor. Pero igualmente, como creyentes, ¿dónde está el pensamiento de nuestro corazón? ¿Acaso corremos en pos de hacernos pudientes con dinero? Autojustificándonos, diciendo, si prospero económicamente, podría ser de bendición a mis hermanos, a mi iglesia, cuando sabemos que el Señor no busca tu dinero. El Señor busca que tú y tu vida le rindas honor a Él. Quizás corres con la locura de este mundo, queriendo ser reconocido, famoso o importante.
porque el Señor tiene un propósito en mí. Y cuando más grande e importante sea yo, más útil voy a ser para Él. Cuando el Señor no nos usa por lo que somos, porque sin dudas el Señor ve que somos pecadores redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo, pero aún así, pecadores. Él nos usa a sabiendas de que somos vasos de barro y Él quiere que seamos obedientes y fieles a Él. Es lo único que necesita de nosotros. Así que no busquemos justificar estos vanos deseos de ricos con el nombre del Altísimo. Porque, creyente, en esta nueva vida que el Señor te ha regalado, no es para tus vanos deseos, no es para que tú corras hacia ellos y sigas pensando y practicando como si fueses un impío. Tampoco así. La iglesia es un trampolín para que seas reconocido. La iglesia y tu vida es para y por el Señor, porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Ahora sí, el mundo está cegado, siguiendo como pastor a la mismísima muerte, dice este salmo, lo vamos a ver más adelante, en donde es un consumismo nato. No sé si ustedes se dan cuenta, es un consumismo nato. Compra allá, acumula más y más, sabiendo que todo lo tienes que hacer ahora, todo lo tienes que comprar ahora, todo lo tienes que conseguir ahora, ya. Ese es el mejor, ¿cómo decirlo? La mejor síntesis de este mundo. Piensa hoy, vive hoy, no importa qué va a pasar después de la muerte. Pero como contracara, ¿sí? Un cristiano que es fiel al Señor no puede estar hundido en deudas. No puede estar hundido en deudas. Porque si tus deudas te aprietan, es porque no has sido un administrador de lo que Dios te ha dado. Y si no has sido un administrador de lo que Dios te ha dado, eso es porque el deseo vano y consumista de este mundo te ha podido más. Entonces, ¿por qué tememos de tal grado a nuestro porvenir que como creyentes, conocedores y beneficiarios directos del poder de Dios, depositamos nuestra confianza en lo terrenal y vano? Buscamos y nos conducimos hacia eso. ¿Por qué? Muchos dirán, vivimos en este mundo y no podemos escapar de sus reglas. Vivimos en este mundo y de algún modo, como todos trabajan por una casa, todos trabajan por su motito, por su auto, todos trabajan por un sinfín de cosas, todos tenemos que conducirnos hacia ello. Pero, al grado de temer el futuro, al grado de temer por el sustento, al grado de temer por lo que sin duda nos falta, y así, en ese temor, en vez de depositar nuestra confianza en el Señor, depositamos la confianza en las cosas. Que si obtenemos esa casa, estamos tranquilos, estamos asegurados. Si obtenemos ese auto, estamos asegurados. Si obtenemos esa cantidad de dinero, ya está, estamos asegurados. Pero el salmista dice, ¿por qué he de temer? En los días de adversidad, cuando la inequidad de mis opresores me rodearen. Y acá comienza la solución de ese enigma. Y dice, versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Y hacemos un parate ahí. ¿Por qué? Porque acá empieza a describir a este grupo. Y no dice los ricos, no dice los adinerados, dice los que confían en sus bienes. Y los que confían en sus bienes ingresan los ricos y los pobres. Con mucho o con lo poco, confían en sus bienes. Entonces, como si fuera una ley universal y lo vemos todos los días, al rico quiere más y más. Y el pobre trabaja más y más para obtener algo de lo que desea. La idolatría de lo material es evidente con estas acciones. Porque quienes confían en las riquezas de este mundo, cuando todo va viento en popa, los ves sonrientes, los ves animados, los ves haciendo chistes. Ahora, cuando escasea o la cosa no va como uno quiere, la cara larga se pinta. La cara larga se pinta, el desánimo se apodera y sus desesperantes vidas salen a la luz.
Y no podemos decir que es imposible confiar en las riquezas. Las Escrituras lo demuestran. Si nosotros vemos los ejemplos de la vida, por ejemplo, de Abraham o de David, fueron enriquecidos por el Señor y ninguno confió en las riquezas. Abraham, imagínense, pensemos con los ojos de este mundo. Abraham, cuando se tenía que separar de su sobrino, Lot, él no podía haber pedido esos campos verdes y para todo su ganado. Él no podía haber pedido eso, ¿no? Lo podía haber pedido. Pero él no lo quiso, porque su confianza estaba en el Señor, no en la infinidad de riqueza que él tenía. David, del mismo modo, cuidó de su corazón en cuanto a las riquezas. Por eso, el Señor utiliza a este salmista y dice: oíd, pueblos todos. Es algo que nos toca a todos. Es algo que nos toca a todos. No importa cuánto tienes en el banco, no importa cuántas tarjetas de crédito tengas, no importa cuántos bienes tengas, si eres titular de algo o de nada, no importa, porque esto nos toca a todos. Y el Señor y su sabiduría hizo que este salmista lo escribiera así. Ahora, para saber, como si fuese un materialómetro, no sé si ustedes están acostumbrados a un materialómetro, ¿cómo estamos? ¿Qué pérdida te preocupa más? ¿La material o la espiritual? Imagina lo que tú más has trabajado, lo que tú más te has esforzado, ese bien o ese dinero. Imagínalo, lo pierdes. ¿Te dolería más que perder algo de índole espiritual? O peor, ¿de qué estás orgulloso? ¿De qué estás orgulloso? Quizás de las cosas que te has comprado, quizás del dinero que estás teniendo, o de su madurez espiritual. Si alguno considera lo material, dice el salmista, que no importa de qué estrato social vengas, dice, versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, dice. Ni a sí mismo se puede salvar. ¿Por qué? Versículo 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, ni por sus fuerzas ni por sus bienes, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Todo ser o toda cosa en la cual nosotros depositamos confianza se convierte en un falso Dios. Y eso tiene que ser una luz de alerta para cada uno de nosotros. Ese ídolo, ya lo sabes, pero igual, ese ídolo no salva ni ayuda a nuestra vida espiritual. El salmista es claro: ni por todo lo que el mundo se desvive, nada puede cuidar tu alma. Porque el poder de compra de ese dinero, o de lo vano, no puede pagar la redención de ella. Ese gran precio del que está hablando el salmista aquí, y esto es lo maravilloso, está hablando de la sangre preciosa de Cristo. Porque dice, porque la redención de su vida es de gran precio. No es por obras, es por fe. Y solo Cristo es el camino al cielo. Pero aún así, hombres se desviven en busca de tesoros, oro, dinero. La declaración del salmista en base a la sabiduría de lo alto es responder a un enigma de caracteres terrenales con una verdad espiritual. Porque él está diciendo, versículo 5, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, en los días donde me es necesario las cosas, cuando la inequidad de mis opresores me rodeare? ¿Por qué he de temer? Dice. Y el versículo 8 dice, versículo 7 dice, ninguno de ellos, de los que confían en sus bienes, dice, podrá en manera alguna redimir ni al familiar, ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? Porque la redención de su alma, de su vida, es de gran precio y no se logrará jamás de este modo. De algún modo, como si fuese unas pesas, una balanza, él está diciendo que ni por todos los bienes por los cuales él está sufriendo una necesidad, ni por todos esos bienes que le está faltando y que le está dando días de adversidad, ni por todo eso puede cambiar la redención de una vida.
Ahora, si no lo sabes, es bueno repetirlo. Solo Cristo puede salvarte de la condena de tus pecados, porque verdaderamente después de la muerte habrá algo, es un juicio. Por cada mentira, por cada mal pensamiento, por cada corrupción que hay en tu corazón. Pero ni aunque juntes los tesoros más grandes de este mundo, nada podrá librarte de la ira de Dios, solo ese alto precio, que es la sangre preciosa de Cristo. Ahora, vamos al tercer punto, que sería desde el versículo 10 al 15, y se llama la razón a la vista. Como una prolongación de la necedad de quienes confían en las riquezas, el salmista dice: ¿por qué debemos temer en los días de la tempestad a quienes tienen mucho, si ni siquiera su inteligencia los salva? Versículo 10 dice: pues verá aquel que confía en sus bienes, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Aunque el mundo vea que sus días son cortos, aunque el mundo vea de que, aunque malgaste toda su riqueza en prolongar la vida, aún así encuentran la muerte, aunque hagan todo eso, ellos seguirán pensando en acumular y acumular riquezas y piensan que eso será beneficioso para ellos mismos. Incluso después de la muerte, si vemos el versículo 11 lo dice, su íntimo pensamiento, lo que está en su corazón, es que sus casas serán eternas, dice, y sus habitaciones para generación y generación, dan sus nombres a sus tierras, dice. O sea, miren el nivel de vanidad que tienen estas personas que confían en sus riquezas. Al igual que grandes reyes, o mejor dicho, necios más adinerados, quieren que su nombre esté en una chapita, en una roca, en una piedra. Que digan, grande fue fulano. Pero aún así mueren, aún así se encuentran con la muerte. Y todo lo que han trabajado se esfuma. Pero su íntimo pensamiento está en que cada una de sus posesiones va a ser eterna. O no les han comentado de consigue una casa, trabaja y consigue un terreno, porque eso le va a quedar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, ¿está bien? Ahora, volvemos al punto. No es malo tener cosas, ¿sí? Porque después empiezan a malinterpretar. No es malo tener cosas, ¿sí? No es malo tener un auto, no es malo tener una casa, no es malo tener un terreno, ¿sí? Lo malo es confiar y anhelar eso y cambiar la confianza que debería ser al Señor por buscar esas cosas. Ahora, lo que estamos hablando parece como que lo vemos de reojo como si fuese una locura. ¿Cómo podríamos llegar a pensar eso? ¿Cómo podríamos cambiar la confianza en el Señor para ponerla en cosas? Pero lamentablemente muchos cristianos son simples oradores, dice un predicador, que se proclaman contra la vanidad de las riquezas y hablan de modo despectivo del dinero, como hacen otros. Pero, dice, en su corazón están apegados al mismo deseo y se resisten a separarse de él por amor a Dios o ante la voluntad declarada del Señor. Así como dicen buenas palabras de Dios, eso no significa que confíen en Dios. Aquellos que hablan todo el tiempo del Señor, aquellos que están nombrando siempre al Señor en cada una de sus oraciones, no significa que confíen en el Señor. Del mismo modo, el hablar malas palabras de las riquezas del mundo no los exime de confiar en ellas. Entonces el predicador dice, hay una gran diferencia entre clamar como un orador y actuar como un cristiano. Versículo 12 dice, mas el hombre no permanecerá en honra.
es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Los que quedan en este mundo, aquellos que seguramente se enriquezcan de sus antecesores, aún así, a sabiendas de esta verdad, a sabiendas de que esos hombres no van a permanecer para siempre, a sabiendas de que se van a encontrar con la mismísima muerte, igual que cualquier bestia, igual que cualquier animal, a sabiendas de eso, se complacen de la ceguedad de ellos. Porque aunque el mundo realmente comprendiera que después de la muerte hay un juicio, y si en ese juicio sos declarado culpable, vas al infierno, pero podés tener la redención de tu alma por la sangre de Cristo y así ir al cielo, aunque el mundo supiera esto y lo comprendiera a tal grado, aunque supieran que los sabios mueren, aunque supieran que la cantidad de títulos que se maten por tener, los van a encontrar la muerte. Aunque supieran de que cada uno de su esfuerzo y trabajo por estar un poco mejor económicamente, los va a encontrar la muerte. Aunque supieran todas esas cosas, ellos aún así buscan de las riquezas y buscan confiar de ellas. Y se complacen de esta mentira. Por eso el versículo 14 dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, como a animales que están completamente cegados, que solamente van hacia adelante, que no saben lo que va a haber más adelante, pero ellos son conducidos hacia el infierno, dice, la muerte los pastoreará. Miren qué crudo es el salmista, miren qué cruda es la palabra de Dios, porque dice, la muerte los pastoreará. Pero dice, los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Aquello por lo que ellos han trabajado, aquello por lo que ellos se han desvivido en esta vida, su morada final va a ser el infierno. Va a ser el infierno. Si no tienen a Jesucristo en su corazón, si no se han arrepentido de los pecados, vas a ir al infierno. No importa qué bienes tengas. El mundo, sin dudas, para tapar esta verdad del Señor, siempre tiene un as bajo la mano. Uno de ellos es un orden jerárquico. Todos tenemos jefe, todos tenemos encargados, todos tenemos un montón de cosas por encima nuestro. Entonces, bajo ese pensamiento, el mundo te dice, si no sos algo, no sos nada. ¿Lo han escuchado? Si no sos algo, no sos nada. Si no estudias por algo, no sos nada. Si no trabajás y te esforzás para llegar a algún puesto en el trabajo, no sos nada. La mezquindad de esta falsa inteligencia del mundo y la mezquindad del pensamiento de estos impíos que solamente dan su vida por ser reconocidos y por lograr algo, es lo que los va a conducir hacia esa muerte, hacia ese Seol. Y muchos creyentes, lamentablemente, malgastan el tiempo de peregrinaje en eso. Con su boca hablan mal de las riquezas, pero con su corazón anhelan los vanos y pasajeros manjares de esta vida. El Señor no nos llamó a ser famosos, a ser reconocidos, a ser importantes. No nos llamó a ser millonarios. No nos llamó a ser dueños de bienes. No nos llamó a acumular riquezas. No sé, ¿qué parte de las Escrituras ven que piensan eso? En ningún lugar de las Escrituras dice eso. Ahora, si el Señor te bendice, perfecto. Pero depositar tu corazón inclinado a todas estas cosas, el Señor en ningún lado lo dice. El Señor no nos llamó, el Señor sí nos llamó al arrepentimiento, es decir, a que nos humillemos y que nos postremos delante de Él para pedir el preciado rescate de nuestra condena natural. Nos llamó a seguirle y obedecerle, no a que mandemos y seamos aquellos quienes mandan. Pero obstinados somos.
Porque muchas veces, aunque nuestra boca calle, buscamos un porvenir como forasteros de lujo. Como forasteros de lujo, sabiendo que todo es como neblina. Queremos todas esas cosas, esos bienes y demás. Y muchas veces, si no lo tenemos, nos entristecemos y decimos, yo quería esa tele. Yo quería esa tele de tantas pulgadas, con ese proyector y ese HDMI. Y no lo estuve buscando, así que yo no quiero una tele. Pero buscamos esto por sobre el agrado al Señor. Y eso es lo más alarmante. Y por ello destinamos tiempo, fuerza, destinamos dinero en lo pasajero y no en la obra preciosa del Señor. O peor aún, buscamos que su obra, la obra del Señor, sea el medio para nuestros vanos deseos. Entonces, sos rico, sos pobre, no importa. Mira a quién confía en los bienes, mira el Salmo. Mira que se desliza rápidamente al infierno. ¿Tienes bienes? Mira que por más que seas recordado, no podrás salvarte ni a ti, ni a tu familiar, ni a tu familiar más preciado con todo lo que tienes. El versículo 15, que vamos a ver ahora, es la respuesta práctica del enigma del versículo 5. El versículo 5 dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodearen? Dice, pero el versículo 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y uno podría decir, ¿qué está diciendo? O sea, no tiene nada que ver. ¿Sí? Porque dice, ¿por qué he de temer en los días más pesados, en los días donde soporto tales cargas, que veo a mis opresores que me rodean con tanta inequidad, con tanta ostentación, con tanto lo que fuere, pero ellos me rodean y yo los veo tan bien, y yo llevo una carga pesada, día tras día. Pero él dice, ¿por qué de temer? Dice, no dice, ¿por qué en los días de adversidad, cuando la inequidad de estos opresores me rodea, por qué estoy allí? No, dice, ¿por qué he de temer? Y la respuesta del 15 es, yo no tengo que temer. ¿Por qué? Porque Dios redimirá mi vida del poder del Seol. No me interesa de quienes confíen en esos bienes, solo me interesa que el Señor me libre de la tempestad del Seol, que el Señor me libre de esa condena. Él está haciendo esta balanza. Él está poniendo estas cosas en importancia a su alma, que por todo lo que no tiene. Porque sin dudas estaba pasando un momento en donde no tenía quizás lo necesario. En Lucas 12, no hace falta que lo busquen, el Señor habla con lo que llamamos un rico insensato. Este rico insensato le decía, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, o sea, que me comparta. Y el Señor le dijo algo bien atinado, le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, escuchen, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y, si no entendían, les refirió una parábola, dice, en donde había un hombre que era sumamente rico. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces él dijo, tengo una idea, voy a hacer esto, derribaré todos mis graneros, derribaré todos los lugares donde yo puedo guardar estas cosas, esos frutos, y edificaré aún más grandes de ellos. Allí guardaré todo, los frutos, los bienes, todo, dice. Y dice la palabra que este hombre rico, en abundancia, le dijo a su alma, a su propia alma, le dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿No es lo que dice el mundo? ¿No es lo que dice el mundo? En esta tendencia consumista. Pero Dios le dijo,
decía Cristo. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amigo, si la palabra de Dios está describiendo tu vida, considera lo que es importante. ¿Todo lo que tienes o la redención de tu alma? Porque al igual que este necio rico, hoy puede ser que vengan a pedir tu alma. Hoy puede ser de que te conduzcas hacia la muerte. Y estás escuchando la palabra de Dios que te está diciendo todo lo que trabajas, todo lo que te esfuerzas, todo lo que estás haciendo por aquellas riquezas, de nada te va a servir cuando te enfrentes al juicio. El Señor te lo está diciendo y es claro. Hoy es el día de salvación. ¿Quieres seguir siendo pastoreado por la mismísima muerte? ¿O quieres ser pastoreado por quien es la vida eterna? El único que te conducirá y dará entrada a esos pastos verdes y relucientes en donde el Señor ha preparado para nosotros. Ahora, punto 4, y el último, que es de la práctica de esta verdad. Son los últimos versículos, del versículo 16 al versículo 20. El versículo 16 dice: no temas cuando se enriquece alguno. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva el mismo, el que confía en las riquezas, llame dichosa a su alma, y sea loado, sea honrado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, es decir, va a morir, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Es verdad, la vida aquí no es fácil, no es fácil. Muchos son los que trabajamos secularmente y no nos alcanza, Y muchas veces estamos como cortando clavos a lo largo del mes y decimos, bueno, a ver, si compro este paquete de fideos, puede ser que lo haga rendir tantas comidas, y si compro, y no, eso no puedo. Y muchas veces nos va a pasar eso. Pero no podemos darnos el lujo de actuar como estos impíos que confían en sus bienes. El salmista nos anima a que depositemos nuestra confianza en el Señor. No temamos, porque el Señor no busca que prosperemos en esta vida, sino que el Señor busca que prosperemos en nuestra vida venidera, que la obtengamos a través de Cristo y que produzcamos frutos de madurez en Él. Y lo peor de todo que dice, ni descenderá tras Él su gloria, dice el versículo 17, la última parte. Y un predicador dijo, ni el título de Señor, ni el título de su señoría, ni el título de alteza, ni el título de excelencia, ni el título de licenciado, lo agrego, ni el título de profesor, ni el título de doctor, ni el título de nada se encontrará en el infierno que los haga diferenciar. Ninguno de esos títulos los va a tener en honor y en honra en el infierno. Van a ser lo mismo. Unos sufrientes, unas personas que se arrepentirán, como la historia del rico y Lázaro, que se arrepentirán de por qué han depositado su confianza en los bienes. El infierno, dice, no conoce la aristocracia, no conoce la meritocracia ni la fama mundana. El infierno es nuestra condena natural. Nosotros merecemos eso porque somos pecadores. Pero aún así el Señor tuvo misericordia y amor para cada uno de nosotros y ha enviado a su Hijo unigénito, lo más preciado para Él, para que muera y resucite y nos dé ese camino a la vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos por los tesoros que hay en el cielo? ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos para que el Señor nos diga, bien hecho, siervo fiel? ¿O ni siquiera pensamos en eso? Ni siquiera pensamos en trabajar por el Señor.
Ahora sí, el trabajo del Señor no tiene que ser el trabajo para agradar a un hermano, para agradar al pastor o para tener un reconocimiento de la iglesia. Eso no es trabajo para el Señor, eso es vanidad. Pero el Señor nos llama a que trabajemos fervientemente por Él. En el trabajo del Señor no hay nombres propios, solamente uno, esclavo, que significa siervo. Siervo del Señor, siervo del Rey de Reyes. Ahora sí, no obremos como el mundo dentro de la iglesia, que si no tenemos un nombre o un puesto, no somos nada, porque esto no es del Señor. La obra, el ministerio del Señor es de todos los que trabajan, de todos los que trabajan. Desde el que limpia, desde el que abre, desde el que predica, desde el que él comparte una enseñanza, desde que él maneja el proyector, desde que él saluda a un hermano y le pregunta cómo está. Todos, siendo familia en la fe, podemos colaborar con esa obra. No pensemos que, como el mundo, que debemos ser alguien dentro de la iglesia para ganar el favor de Dios. Ya lo hemos visto el domingo, gracias al Señor. Hermanos, esta vida es pasajera, completamente pasajera. No sabemos si el Señor va a venir en su gloria ahora o cuántos días nos queden a nosotros. No lo sabemos. Esta vida es pasajera. ¿Por qué permanecemos buscando lo vano y sin seguir completamente a Cristo, sin rendirle a Él nuestra vida? La conclusión no es solo para quien tiene dinero, sino también para quienes no tenemos nada. Y de la billetera solamente abunda el aire, pero la conclusión es para todos, porque quien tiene debe cuidar su corazón y quien no tiene debe cuidar sus deseos. El Proverbio 30 atina a esta enseñanza y dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pablo, en el mismo sentir, dice: he aprendido a contentarme. Lo que nos falta mucho, ¿no? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo tan mal utilizado, pero que Pablo lo utiliza en sabiduría aquí. Entonces, este ejemplo de Pablo y esta referencia en el Proverbio 30 son claros de lo que necesitamos. Necesitamos solamente a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida para llevar cada una de las cargas, para llevar cada una de las dificultades. No es que seamos un superhombre, sino más bien un esclavo que espera que su Señor le provea. Y si somos un esclavo, siervos, que esperamos del Señor, sabemos que ese Señor es fiel. La palabra lo dice. Ese Señor, Cristo, es fiel, no cambia. Y si Él nos cuida y nos guarda, ¿por qué desviamos nuestra confianza en cada una de las riquezas de este mundo? ¿Por qué? El versículo 20 del Salmo 49 resume y dice: el hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Por último, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Verdaderamente, tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Por qué y para qué buscamos trabajar más y más? ¿Para qué y por qué buscamos la titulación en una profesión? O lo que fuere que estamos haciendo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Está bien? Para el Señor te lo permite, es una bendición. Ahora, si solamente quieres cumplir tus vanos deseos de riqueza, estás muy equivocado, estás muy errado. ¿Están mal las cosas materiales? ¿Están mal los bienes? ¿Están mal los títulos? ¿Están mal esas cosas? No, de ninguna manera. Pero si tu corazón busca un porvenir de lujo en esta vida pasajera,
estás errado o errada. Si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, ni te has arrepentido de tus pecados, te invito a que leas nuevamente el Salmo 49. Es una clara descripción de quienes no tienen al Salvador. Es una clara descripción, porque ni por todo lo que se desviven van a redimir su alma. Y aún así son conducidos y pastoreados por la mismísima muerte. Y recordemos, tu Redentor, aquel que pagó el precio más alto, te está dando el rescate hoy mismo. Si el Señor nos ha provisto de una redención de nuestro alma, si el Señor ha pagado lo que nadie puede pagar, ¿sí? Ese precio alto, si el Señor lo ha hecho, no desviemos en las cosas de este mundo, en las cosas y los bienes de este mundo, nuestra confianza. Si eres un creyente que te conduces del mismo modo que el mundo, hagamos un parate y reconsideremos nuestras decisiones y motivaciones. Y recuerda cuál es la verdad en las Escrituras en cuanto a ello. Así que dejemos de tener sueños de ricos mundanos y vidas de pobres espirituales. En cambio, tengamos vidas espirituales ricas. Madurez, hermanos, madurez. Comunión con el Señor. Ver la palabra y decir, qué dicha tengo que puedo leer la palabra. Contentarnos con ella. Confiar día a día en el Señor, por más que los días sean malos. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Dicen. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan necio? Si al fin y al cabo el Señor ha dado lo más preciado por mí. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor, de esta verdad. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tú sabes, Señor, de que si no te tenemos, seremos conducidos al Seol. Si no nos hemos arrepentido y no hemos aceptado el sacrificio de tu Hijo, estaremos en el infierno, en esa condena, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por la salvación que nos has dado, Señor, por ese alto precio que nosotros tenemos que valorar aún más que las riquezas de este mundo. Tenemos, Señor, que pensar en que si tú nos has dado aquello inimaginable, aquello que es súper importante, Señor, si tú lo has hecho, ¿cómo así no nos vas a cuidar en el día a día, en el diario vivir, Señor? Te ruego, Señor, que a pesar de las dificultades, Señor, que cada uno de nosotros tengamos, a pesar de los días malos, Señor, que nos conduzcamos hacia ti, Señor, que llevemos nuestra carga a ti, Señor, y nos des paciencia, Señor. Paciencia, Señor, y fortaleza, para que confiemos cada día más, Señor, para que veamos esa gran mano que nos está cuidando, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos. Sé, Señor, que los días son difíciles, Señor, los días son malos, pero aún así, Señor, te ruego por ellos, por su sustento, porque tú lo puedes lograr, Señor, y por eso te lo pido. Te pido, Señor, que nos conduzcas a bien, en el precioso y bendito nombre de Cristo.